trata del tema de la superioridad de Cristo. Que decía yo la semana pasada sobre el tema de la superioridad de Cristo, muy alusivo, por cierto, la imagen. A veces nos creemos que nosotros somos los que hacemos, o que motivamos, o que llevamos adelante y movemos el brazo del Señor, cuando en realidad Dios es el dueño de todas las cosas. Y es por su gracia que existimos. Indiscutiblemente todos decimos, sí, Dios es superior, Jesucristo es superior, por supuesto que sí, a cualquier santo, a cualquier ser humano. Pero ¿en qué medida yo valoro lo que Juan pudo decir? Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. ¿Hasta qué medida yo puedo realmente tomar esa firme determinación y hacerlo una realidad en mi vida? ¿En qué medida yo me depongo a mí mismo? La palabra dice, decía el apóstol, cada día muero con tal de que Él sea formado en mí. Así que tenemos esa necesidad no solamente de decirlo, sino de entenderlo, vivirlo, interiorizarlo, y que las decisiones, la expresión, lo que el Señor diga sea realmente lo que es palabra de Dios. Algo mandatorio, algo que nos hace inclinarnos. Justamente bajo ese entendimiento es que hemos de enfocar esta porción de la palabra con la que termina el capítulo 3, que se la leo de seguido. Está en Juan capítulo 3, verso del 31 al 36, y dice así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Pareciera como muy elemental, pero por algo la palabra lo está enfatizando, porque a veces no nos damos a cuenta de esto. Y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Señor, permítenos que esta palabra pueda tener toda la luz que en este momento, Señor, es preciso, por el cual, Señor, tú permites que la expongamos, que la estemos, Señor, meditando. Padre, que provoque todo aquello por la cual tú la das. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y te rendimos la gloria a ti, Señor. Ahí hablamos, bueno, la acabamos de leer en la versión Reina Valera. Dividimos esto prácticamente en 5 aspectos. El primero que se trató ya la semana pasada fue que la parte que se resalta en el versículo 31, donde Cristo tiene un origen celestial. La palabra lo dice, lo clarifica, y leemos de nuevo en otra versión este versículo. Dice, Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. O sea, Jesús es distinguido aquí en la palabra entre todos, cualquier ser humano, en que nosotros somos de la tierra. Y su mensaje, por supuesto, es un mensaje que es absolutamente relevante. De todo eso hablamos de diferentes aspectos, pero lo que teníamos que tener claro es que como el cielo sobrepasa a la tierra, así la doctrina que emana de Cristo en relación a cualquier otra doctrina de cualquier enviado, cualquier persona. Y Juan aquí no podía de ninguna manera revelar el consejo celestial mejor que Cristo, quien era el Dios hecho hombre. Él lo entendió y Él así lo hizo ver. El segundo aspecto que se trató, que está en el siguiente versículo, en el 32, fue Cristo conocía la verdad de primera mano. O sea, no era un asunto que le habían dicho, era un asunto de primera mano. Entonces el verso 32, ya lo habíamos tratado, nada más les estoy recordando lo que tratamos el domingo pasado. Dice, Él da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿Pero qué? Pocos creen en lo que les dice. Ahí claramente podemos ver cómo existe una barrera de pecado que produce una ceguera donde no se pueden ver las cosas celestiales. Dice la palabra que para el natural lo celestial es una locura y no lo puede entender. No tiene el codificador para entenderlo. Ahí
esa ceguera solamente Dios puede penetrarla por su divina gracia. Y es el recurso que usted y yo tenemos a través de la obra de Jesucristo. Los incrédulos rechazan voluntariamente el testimonio de la verdad de Jesucristo porque están muertos en un área de su vida que es el área espiritual. La palabra lo testifica, hablamos de varios pasajes que daban testimonio de esto, y entonces un muerto sencillamente no reacciona a las cosas espirituales, no las comprende, no las interioriza, no las puede ver. Y en la última parte de lo que tratamos la semana pasada fue que este testimonio de Cristo está en sintonía con lo que Dios dice siempre, basado en el versículo 33 que dice así: todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. O sea, en el momento en que usted se abre a la luz del Señor, en el momento en que usted le pone su propia forma de ver las cosas y su propia limitante, es que no, yo sé que Dios dice tal, pero es que no, yo no. Cuando usted está en esa posición de considerarse sobre lo que Dios dice, hay un obstáculo que usted mismo establece. Pero en el momento en que usted cede a la palabra, en el momento en que usted cede a lo que Dios dice y la luz del Señor penetra, de pronto usted le es iluminado y dice: Dios mío, pero ¿cómo no entendía yo esto? En el momento en que usted le pone su propia actitud de altivez, de orgullo, y entiende que quien está hablando, le está hablando palabra del Señor, al final de cuentas lo que sucede es que de pronto nos damos nosotros mismos cuenta y nos somos testigos nosotros mismos de la oscuridad en la que estábamos y a la luz a la que nos lleva el Señor. Y podemos ser testigos del estado en que nos encontrábamos. Y uno dice: Dios mío, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Cuando usted empieza a leer la palabra y dice: Dios mío. Es como cuando les hablaba yo con Zoilo el otro día, cuando uno se abre al entendimiento de lo que es la gracia y la doctrina de la gracia, usted dice: Dios mío, por toda la palabra está. Pero en cada parte, en cada versículo de la palabra, prácticamente usted va a encontrar cómo la gracia está dibujada. Pero cuando usted no está en esa sintonía, de pronto usted piensa que usted es el causante de todo lo que sucede en su vida. Y entonces tengo que ganármelo, y casi que si usted no hizo algo fue porque no le dijo a Dios que hiciera, entonces Dios se animó. Como usted no le dijo, no lo hizo. Y de pronto metemos a un Dios en una posición de ser el genio de la lámpara al cual le ordenamos, y si no le ordenamos, ni modo, se vino abajo la cosa. ¿Cómo cree que el mundo dependiera de seres finitos como nosotros para decir qué se hace, qué no se hace y cuándo se hace? Sería un caos terrible. De hecho, tenemos caos que Dios lo permite, pero lo permite con propósitos para que suceda lo que Él ha determinado hacer. Así que el que acepta y cree en Jesús es como poner ese sello inmediatamente ahí a ese documento legal donde testifica que Dios es veraz, que lo que Dios dice, eso es, y por lo tanto está dispuesto a tomar gozosamente eso que Cristo Jesús realizó. Todo lo que es los beneficios de la salvación los puede apropiar, los puede tomar y puede entender que todo le viene de pura gracia de Dios, por puro favor de Dios. Entonces su corazón se llena de gratitud inmediatamente, se llena de un rendirse permanente delante del Dios de toda gracia. Y es maravilloso vivir en esa confianza, en esa paz que da el saber que Dios te llamó, Dios te escogió. ¿Quién puede decirle al Señor: ¿por qué llamaste a Fernando? ¿Por qué escogiste a don Carlos? ¿Por qué te escogió al que está en la casa? ¿Por qué? Simplemente Dios es bueno y para siempre ha sido y será su misericordia. Y eso es lo que usted y yo tenemos que postrarnos delante del buen Dios. Hasta ahí llegamos el fin de semana pasado. Hoy vamos a ver los siguientes versículos que le hemos llamado la parte 2. En el versículo 34 hay un punto que tiene que ver con que Cristo posee sin límites el poder del Espíritu Santo. Leyendo de nuevo en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, les leo el versículo 34 que dice así: Pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límite. Me gusta mucho cómo esta traducción lo hace ver, porque claramente en esta traducción está ahí haciendo ver claramente que son palabras referidas ¿a quién? Al ministerio terrenal de Jesús, que está facultado de una forma excepcional por el Espíritu Santo para realizar algo.
Porque a veces se malinterpreta. Ese es un pasaje muy mal entendido, muy mal interpretado. Y pensamos que es algo que aplica a todo ser humano, indistintamente, porque ya tiene el Espíritu Santo y entonces nadie lo tiene chiquitito, sino que lo tiene sin medida. Bueno, una cosa es la llenura del Espíritu Santo, otra cosa es la plenitud del Espíritu Santo. Y tenemos que entender que hay cosas aquí que los profetas hablaron por visiones, los profetas hablaron sueños, fueron guiados, fueron inspirados, recibieron poder del Espíritu Santo, por supuesto. Y esa llenura del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? A un control que el Espíritu Santo hace sobre la vida de una persona. Esa es la llenura del Espíritu Santo, pero no es lo mismo que la plenitud del Espíritu Santo. Y tal vez pueda resultar como que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es distantemente grande la diferencia entre una cosa y otra, porque la palabra así lo resalta. Lucas capítulo 1, verso 15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿De quién estaba hablando? De Juan el Bautista, que desde esa condición la iba a tener de ahí. Ilustra esa soberanía que Dios tiene en escoger a alguien. ¿De dónde? Desde el vientre de su madre. Y le faculta, ¿cómo? Con el Espíritu Santo de Dios, que es un recurso para el que está en el Señor. ¿Y lo hizo cómo? ¿Qué hizo ese niño? Nada, fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque así lo determinó Dios. Y el niño se estremeció en el vientre de Isabel cuando escuchó la salutación de María. Además, aquí podemos ver algo. Es una facultad que tuvo ese profeta, que es el mayor de los profetas, Juan el Bautista. Pero claramente la palabra que hemos venido analizando hace ver cómo Juan el Bautista es inferior a Cristo, según lo testifica esta palabra que estamos analizando. Entonces, ¿era lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Pero era inferior a Cristo? Sí. Entonces, no es igual lo que hay en Cristo que lo que hay en Juan. ¿Estamos claros? No es igual la plenitud que la llenura, ¿cierto? Entonces, de ahí tenemos que entender que esa capacidad del Espíritu Santo para dar el poder estaba limitada en el caso de Juan, como en caso de cualquier ser humano. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída, por nuestra condición de pecadores, porque no tenemos una condición como la que el Señor tuvo. Usted y yo somos contaminados, venimos a este mundo con un pecado, con una marca, y tenemos una lucha contra una carne que todo el tiempo la vamos a tener mientras estemos en estas carnes. Pero Cristo es el que Dios envió y Él habla infaliblemente las palabras de Dios. Dice Isaías 11:2 lo siguiente: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este versículo en realidad es una alusión a los rasgos característicos de la Trinidad. En este caso, estas cualidades que el Espíritu Santo imparte en la humanidad del Mesías, de ese que venía para ejercer el gobierno justo, eficiente que era llamado a hacer. ¿Pero qué? Dado por el Espíritu Santo que venía a él. Isaías 42:1 dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Una palabra evidentemente mesiánica, totalmente dirigida a la imagen que identifica a Jesucristo, porque era su misión, era lo que él venía. No hay límite alguno de poder del Espíritu Santo que obra por medio de Cristo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender, que es lo que nos está haciendo ver la palabra aquí. Él es la segunda persona de la Trinidad, tiene facultades iguales a la deidad y por lo tanto no está limitado en nada. Si lo queremos ver todavía más ampliamente dicho por la palabra, Colosenses capítulo 2, verso 9 dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Claramente dicho, Jesús no solamente es Dios en plenitud, sino que también Él es plenamente humano. Tiene una característica extraordinaria que solamente Cristo Jesús la posee, esa plenitud de la naturaleza, de los atributos divinos en una persona humana. Entonces no es un rasgo que comparta con nadie, nadie tiene semejante nivel.
Él no es un profeta común, aunque pudiéramos decir Juan el Bautista es el mayor de los profetas, pero un profeta. Al final de cuentas, sobre él descansaba el Espíritu Santo en un grado limitado. Pero Dios da el Espíritu sin medida, en realidad, en lo que es la plenitud de Cristo, en lo que es el Señor, a quien afirma realmente esta palabra. Él, mejor que ningún otro, al final de cuentas, es el que habla las palabras de Dios y todas las palabras de Dios. No está limitado. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahí que está haciendo ver que tenemos exactamente todo lo que es el conocimiento pleno que Dios tiene, absoluto. Hoy la iglesia cuenta con todo, con toda la revelación que necesita, sin reservas, a través de la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. ¿Para qué? Para que el siervo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que la palabra de Dios claramente nos hace entender. Todo lo que necesitamos para el llamado de aquello que Dios nos ha dado a realizar. O sea, no podemos decir, es que Dios no nos ha revelado realmente lo que necesitamos en este momento. Pero cuando usted y yo hablamos del verbo, el Padre prácticamente ha agotado toda la revelación para la humanidad a través del verbo. O sea, todo lo que ha de decir lo ha hecho a través del Señor, según lo que ha dispuesto a revelar para nuestro provecho. Y es donde tenemos que tener usted y yo claro. Hay cosas que por supuesto no entendemos, no sabemos, ni estamos condicionados a decir, Señor, hasta que no me digas tal cosa, yo no voy a caminar más. No, usted tiene lo que necesita para ser enteramente preparado para toda buena obra, aquello para lo cual Dios le ha llamado. Hay cosas que la palabra se reserva y son de los misterios de Dios, son de los secretos del Señor. Dicen, usted no puede ahondar donde Dios no ha querido dar detalles. Y son cosas que tenemos que tenerlas claras y no hacernos un mundo con eso. La palabra así lo testifica. Yo creo que no está en la presentación, pero se los doy. Eso está en Deuteronomio 29:29. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, que dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Ahí está. No se nos pedirá cuenta de ellos. Así que usted no va a ser responsable de algo que no le han dicho. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros, nuestros hijos, somos responsables por siempre de todo lo que nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Dios nos ha mostrado, nos ha revelado todo lo que usted y yo necesitamos en Cristo Jesús para que cumplamos a plenitud el llamado que Él ha dado a la iglesia, a cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Ve lo que dice Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cumplió su cometido, hizo lo que tenía que hacer y ahora está sentado en la posición de honra, de gloria, de honor, y intercede por nosotros y está en todo momento allí disfrutando de su condición que siempre ha tenido. En el pasado Dios dio revelaciones por medio de profetas, pero en este tiempo Él inició, por decirlo así, a dar una revelación adicional, una culminación de revelación en esa primera venida del Señor Jesucristo. Dios pronunció ahí el mensaje de redención por medio de su Hijo. Lo conocimos a través de eso. El Hijo viene a ser como el sello, viene a ser como aquello que calca, aquello que deja una marca, un distintivo perfecto, de una representación exacta de lo que es la naturaleza, la esencia de Dios en tiempo y espacio, en alguien que vino y se mostró como el Dios visible. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible.
Así que Él es el que realmente se nos presenta en esa condición. Entonces la expresión no da el Espíritu por medida, en ese uso, en ese contexto donde está aplicado, aquí se refiere al Hijo, se refiere a Jesucristo, exclusivamente, al que Dios el Padre no da el Espíritu por medida, sino en una plenitud. Y no es lo mismo al final que lo que tenemos cada uno de nosotros, porque a veces pensamos que eso aplica para todo ser humano. No, usted y yo como seres humanos somos finitos, somos limitados en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento, en el tiempo, en todo. Tenemos una gran cantidad de limitaciones y si no lo podemos conceptualizar, vea lo que la palabra dice claramente. Efesios capítulo 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, cada uno de nosotros, cada creyente tiene un don espiritual único que Dios le ha dado y lo distribuye a escala individual. Él es el que lo distribuye de acuerdo ¿qué? A su voluntad. Él es el que determina a quién le da qué, según su designio completamente soberano. Es Él el que sabe para qué nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Con miras a qué? A que usted y yo todos nos colaboremos unos con otros, para que podamos unos con otros tener esa mutua edificación, que es lo que nos permite caminar realmente en una condición como la iglesia llamada a revelar a Cristo. Pero nadie puede decir, yo tengo todos los dones. Yo me acuerdo en la existencia carismática pasada que tuvimos un tiempo, el que más dones tenía era el que más mandaba, y era el que ejercía el control, el gobierno de todo el mundo. El que no tenía se los inventaba. Y hoy vemos en el mundo evangélico un montón de gente inventándose y sacándose dones de la manga, y hasta dones que no existen de pronto aparecen ahí, cosas curiosas de toda naturaleza. ¿Por qué? Porque hay un deseo de ostentar poder, un deseo de tener gobierno, cuando en realidad los dones no son para beneficio propio. Los dones son dados por Dios para la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Y tenemos que tenerlo claro. Jesús, por su parte, en su condición de ser la cabeza de la iglesia, Él es la fuente de la que al final de cuentas mana toda bendición celestial. Y entonces Él está en una condición inagotable, porque Él no tiene una limitante en ese sentido. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, en su gracia providencial, Dios ya ha dado a los creyentes toda la bendición, la totalidad de las bendiciones para realizar ¿qué? La labor asignada. Aquello que nos llama a hacer, a cada uno de nosotros, para que ustedes y yo, cada uno de nosotros, nos necesitemos mutuamente, para que cada uno de nosotros nos conectemos mutuamente y que juntos constituyamos lo que se llama en la palabra el cuerpo de Cristo, para que juntos podamos ir edificándonos hasta alcanzar, como dice la palabra, la estatura del varón perfecto. Somos llamados como iglesia a ese mutuo ayuda y crecimiento. ¿Por qué? Por lo que ha otorgado a cada uno. Eso es lo que nos permite a usted y yo trabajar en esa sintonía, en esa unidad, teniendo siempre a Cristo Jesús como la cabeza, como el que ostenta esa supremacía sobre todos. Pero tenemos que tenerlo allí, tenemos que ponerlo allí. No simplemente decir, está la iglesia de Jesucristo, pero aquí los que mandamos somos nosotros. No, al final de cuentas Cristo es el que manda. Por eso el cambio de administración que estamos nosotros abocados a hacer, que sea Cristo lo que siempre ha sido, el cabeza de la iglesia. Ya vemos un grupo de ancianos que unos predicamos de una cosa, otros se encargan de otra cosa, y al final de cuentas pues nos distribuimos un trabajo, pero rindiendo cuentas a la cabeza, que es el que da su instrucción a través de la palabra. Entonces, en la medida en que yo levanto la palabra y levanto la posición de Cristo Jesús, en la medida en la cual Él crece, yo menguo, y en esa medida se va edificando realmente lo que debe ser edificado, el cuerpo de Cristo con una cabeza realmente visible, Cristo Jesús, y el resto una serie de elementos articulados, conectados entre sí, de acuerdo a esas coyunturas que Dios establece, a esas conexiones que Él establece. Ok, ahí ese punto, y termina esta palabra con una parte que tiene que ver, que podríamos llamar como punto 5, que Cristo es al final de cuentas supremo.
porque el Padre en su plena soberanía le ha concedido a él esa condición preponderante, esa condición. Prácticamente en ese punto que está en el versículo 35 y 36 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, viene a condensar todo lo que ya ha dicho hasta ese momento. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no creen, no obedecen al Hijo, nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Aquí claramente hace ver cómo confiar, al final de cuentas, en la persona de Jesucristo. ¿Qué va a hacer? Va a motivar, al final de cuentas, de forma inevitable, a obedecer lo que Cristo dice. Si yo confío, si yo valoro, si yo creo que Cristo realmente es quien Él dice que es, y yo me he inclinado, conforme he dicho que me he inclinado, pues sencillamente lo que Cristo dice, eso es. Cuando no tengo esa posición, es una opinión más, es una expresión más. Y desgraciadamente, por las estadísticas, lo que hemos estado enfatizando, un 90% de las personas tienen en más alta estima su propia valoración que lo que diga cualquier otro, incluido Cristo. Y amados, eso es un 10% apenas de toda la existencia. Qué terrible es pensar que de pronto yo pueda decir, yo soy un hijo de Dios, pero en mi casa mando yo. Aquí se hace lo que yo digo. No lo decimos abiertamente, no nos atrevemos a decir semejante, qué sé yo, irreverencia. Pero amados, con las acciones lo estamos machacando una y otra vez. Cuando no hacemos conforme el Señor dice que debemos actuar. Cuando tenemos más en alta estima nuestra propia agenda que la agenda del Señor. Cuando al final de cuentas hacemos lo que a nosotros nos viene, aunque entendamos claramente lo que Dios está diciendo. Cuando eso se da, cuando hay desobediencia clara, eso revela algo. Simplemente hace falta fe de salvación. Porque la fe de salvación es la que reconoce la dimensión de Cristo. El que no tiene la fe de salvación no reconoce eso. Y mucha gente puede venir. Hay una iglesia visible, todos la vemos. Pero hay una iglesia invisible que la ve el Señor. Y la iglesia invisible es la iglesia que se somete. Es la iglesia que se rinde al Señor. Y en eso tenemos que ser algo claros en todo momento. Tenemos que ser muy genuinos. ¿Qué me impulsa a mí a hacer lo que yo hago? Reverencia a Cristo, superioridad de Cristo, rendición completa mía a lo que Él dice, o premisas de que quiero que algo me vaya mejor, que me suceda bien en esto. Entonces, porque mucha gente está en la política porque obtiene favores de la política, pero no porque tiene un altruismo tal que quiere gastarse en el bien común. La gran mayoría está en ver cómo se mete para ver qué saca del común, para su bien. Y entonces en eso tenemos que tener cuidado, porque muchas veces cuando yo estoy defendiendo una religión, una fe en función a mi beneficio, pudiera estar simplemente teniendo algo a mi medida, pero no que yo esté inclinado realmente a la superioridad de Cristo. En este punto aquí se está condensando prácticamente todo al reconocer esa supremacía como un indicador claro de la deidad de Cristo. 1 Corintios 15:27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas las ha sujetado a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Aquí claramente está haciendo ver cómo el Padre es el que dio toda la autoridad al Hijo en su obra mesiánica, en su forma de manifestación aquí a este nivel. Él dio toda la autoridad. El Hijo dependía, aunque era Dios mismo, dependía absolutamente del Padre aquí. Y se mostró como el más sumiso de los sumisos, acatando estrictamente lo que el Padre decía. Todo lo que Él habló, todo lo que Él dijo, fue según el Padre le instruía. Y en alguna medida todo eso nos está dibujando cuál debe ser nuestra actitud para con Dios. ¿Cuál debe ser nuestra condición? Todo lo que Él diga, eso hago. ¿Estoy dispuesto a dejar lo que sea si sé que choca contra lo que Dios dice? Cada uno tiene que valorarse en los diferentes eventos que la vida le permita tener. Aquí esta declaración que hace Juan, en realidad demuestra esa actitud humilde,
donde lo define realmente como lo que él entendió que era. Esta última parte, siempre los entendidos han hablado de que estos últimos versículos provienen de Juan el Bautista. Y entonces hacen ver esa posición que él siempre tuvo claro, ser un heraldo, alguien que tenía que hacerse a un lado nada más para señalar, para indicar, ese es al que hay que ponerle cuidado. Y él sabía que era un heraldo próximo a salir de escena. Pero antes de salir de esa escena, él en esta parte, porque ya no volvemos a escuchar mucho más de Juan el Bautista a veces, o mucho en este pasaje, o en este evangelio, él hace una invitación en eso que está mostrando ahí, donde culmina al final esa invitación con una advertencia. Claramente, establece dos únicas opciones disponibles para los pecadores perdidos, que somos todos los que estábamos en esa condición. ¿Y cuáles son? Vida eterna o condenación. O sea, ahí no hay matices. Optamos en obediencia, en inclinación, o vamos en contra de eso. Y entonces, eso está expresado en algunos pasajes adicionales, no solamente aquí. En el capítulo 5, el verso 24, Juan el apóstol dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ¿cómo estaba? Muerto. Y al oír la palabra y al haber creído, ¿a dónde pasó? A vida. No fue que la muerte fue algo que se lo va a ganar por su actuación, no, ya estaba muerto. Ya estaba en esa condición, ya estaba descalificado, pero ha pasado de muerte a vida. Esa es la condición en la que todos y cada uno de nosotros estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero somos llamados a poder doblegarnos delante del Señor. Ahí claramente la palabra hace ver cuál es la realidad triste, aterradora en realidad, de estar en esa ira de Dios, sobre todo los pecadores. No que Dios eventualmente va a condenar un día a los pecadores por su incredulidad, por su desobediencia. No es eso en realidad lo que la palabra está diciendo. Aquí yo debo entender que ya están en estado de condenación. Así estábamos todos. Todo pecador está en un estado de condenación. O sea, si estaba muerto, estaba en un estado de condenación. Permanece bajo la ira de Dios. Esa es la situación que la palabra claramente hace notorio. Algunas palabras que hacen ver algo de eso. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, el patrón ahí de salvación de Dios es rescatar a los piadosos antes de que ese juicio venga sobre los malos. Juan capítulo 3, verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto lo tratamos hace unos días cuando hablamos de este pasaje. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, esa es la condición vigente para el mundo caído. Ya está condenado. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Solamente la fe de Jesucristo, solamente la fe en Jesucristo puede liberar de esa condición. Así que Juan el Bautista aquí está declarando sin reservas en esa soberanía, en esa supremacía de Cristo Jesús, para recalcar que solamente Cristo Jesús, solamente Él es capaz de salvar a los pecadores de las consecuencias de la desobediencia. En esa condición estábamos todos, y en esa condición está el mundo que no ha oído la palabra, que no ha oído el mensaje. Y el Padre ahí no solamente dio el Espíritu Santo al Hijo, sino que le puso todas las cosas en sus manos. En su condición, donde Él se presenta, viene en esa condición, donde no solamente tiene el Espíritu Santo, sino todo lo ha dispuesto. Es más, vamos a ser juzgados por el Hijo. Juan capítulo 6, verso 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Oiga, y al que a mí viene, no le echo fuera. Vea la dimensión de esa declaración. ¿Puede ubicar usted? Ahí está hablando de la seguridad de la salvación, que reside en la soberanía de Dios. Completamente, porque Dios es el que garantiza que todo lo que Él ha escogido vendrá a Él para salvación. Es lo que está diciendo. Todo vendrá a Él para salvación. Y si existe solamente un detalle, solamente un elemento,
solamente un factor que es imposible que Dios pueda cumplir esto. ¿Qué quiere decir? Que algo se le salió, que algo no controló, que algo no puede controlar. Dios deja de ser soberano. Alguien decía, creo que era Sproul, decía, si tan solo una partícula, un átomo en el universo se desplaza libremente sin que Dios lo pueda controlar, ya Dios no es soberano. Porque Dios puede controlar absolutamente todo. Y si Dios no es soberano, no es Dios. Y amados, entonces no estamos siguiendo, simplemente es una filosofía más. Y no se trata de eso, no es lo que la palabra de Dios dice. Y aquí contundentemente todo lo que el Padre le dio al Hijo vendrá a Él. Todo. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, yo puedo tener esa confianza que Dios es veraz y todo lo que Él dice, Él lo cumple, Él lo realiza. Palabras que refieren a esa acción que Dios toma. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Claramente, una y otra vez, el ministerio terrenal del Señor dice, yo estoy aquí completamente en sintonía, completamente haciendo lo que el Padre dice que yo haga. Pero no es de Dios igual que el Padre, sí, pero vino a mostrarnos cómo se obedece, en qué medidas tenemos que estar replegados, inclinados. Bien nos haría a nosotros entender que no es la opinión de Dios una opinión más, una opinión exaltada de algún reconocimiento que vale la pena considerar con algún peso. No, si Dios lo dice, yo lo creo. Es Señor, sí Señor. Pero nos cuesta mucho de pronto tener ese tipo de actitud. ¿Es Dios el que lo está diciendo? ¿Estoy seguro que es Dios el que está hablando? Pues inmediatamente nuestra actitud debe ser lo que tú digas, Señor. Tú eres el Señor. Yo simplemente obedezco. Dice Juan capítulo 13, verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Él e iba a Él, soportó lo que tenía que soportar. Al final de cuentas, Él soportó la traición, soportó la agonía, soportó la muerte, porque sabía al final de cuentas, después de todo ese trance, que iba a ser exaltado a la par del Padre. Dígame, ¿con qué confianza puede usted enfrentar los embates de la vida si usted no tiene certeza de que Dios le ha llamado, le ha apartado, le ha separado y ha dicho, mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te escogí? Y si usted está en función, a ver, si Dios dice, lo quiero o no lo quiero, lo quiero o no lo quiero, como quien desgrana una flor ahí. Y lo quiero mucho, poquito, nada. A veces pensamos que Dios está así en la elección, en el llamamiento, en el escogimiento de su pueblo. Y, amados, qué triste verse en esa situación tan volátil. Pero el Señor dijo, mi hijo eres tú. Y a los que el Señor ha entregado al Hijo, nadie se los va a arrebatar, nadie le va a quitar de la mano del Hijo. Y la obra que el Señor inició en tu vida, Dios la va a terminar. ¿Quién lo dice? Dios. Si Dios no puede hacerlo, algo se le salió de control. Dios no es soberano, Dios no es Dios. Y eso no es lo que dice la palabra. Y nos cuesta tanto engranar eso, porque nuestra humana sabiduría nos hace pensar más. No es que no es justo, no, a mí no me parece. A usted le puede parecer lo que sea, pero no puede ir en contra de lo que Dios dice. Y esa es la parte que nos cuesta una barbaridad. ¿Por qué usted piensa de una forma? Porque así fue estructurada su mente. Así es, porque así fue acomodada. El Señor soportó todo lo que tuvo que soportar, porque Él sabía a lo que venía, a lo que seguía. Esa comunión donde iba a disfrutar eternamente en esa Trinidad que tuvo con el Padre por toda la eternidad. Y esto no es solamente porque el Padre tenía una filiación, por decirlo así, con el Mesías, porque algunos tratan de rebajar, incluso muchos de algunos grupos hasta se dicen cristianos, pero tratan de bajar un poco a ese Mesías. Entonces hablan de esta afiliación por ser el Mesías. Pero amados, Dios no comparte su gloria con nadie. Solamente esta afiliación se da consigo mismo, con la deidad, porque Cristo forma parte de esa deidad, porque esta afiliación no es una afiliación por buena relación, no es una afiliación trinitaria, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu uno son.
Y entonces hay una perfecta conexión entre ellos. Y esto es por lo cual puede decir todas las cosas han sido puestas, ¿dónde? En las manos del Señor. Resulta de esa relación de amor, de esa relación eterna entre el Padre y el Hijo. Porque el Padre y el Hijo uno son. La vida eterna es para los que tienen, al final de cuentas, una fe permanente en ese Hijo. No para los que de pronto buscan una emoción, cómo se sienten bien hoy, cómo me suena bien la flauta, si las cosas me salieron bien o no me salieron bien. Y de pronto hay ese tipo de percepciones que si todo está bien, Dios está conmigo. Pero si las cosas se salen de control y las cosas no están bien, Dios me abandonó. Yo no creo en esto. Dios mío, qué terrible vivir en esa zozobra. Qué terrible tener una inclinación a la fe en función a las emociones. Yo siempre lo he dicho, nuestras emociones son como un serrucho, como los dientes de un serrucho, suben y bajan. Hoy estamos felices, mire, con solo que el día amanece así como hoy, radiante, lleno de luz y todo, usted sale con un ánimo diferente, pero el día amanece oscuro y frío y ventoso y todo, ya se contrae un poco su deseo de las cosas que quieren ese día. En cambio, cuando el día está así, usted dice, ¿qué hacemos hoy? Vea que hoy día es muy bonito, hagamos algo, hagamos. Cuando no está así, quieto en primera. Esas son nuestras emociones y son muy susceptibles al entorno. Pero amados, nuestra relación con el Señor no está en función al entorno, está en función a lo que Dios dice. Y aquí puedo ver que en todo momento el Señor nos llama a tener esa confianza, pero nos hace ver algo que es muy, en alguna medida, terrible, y es que en este evangelio prácticamente Juan no trata el tema de la ira de Dios, muy poco lo trata en este evangelio, pero aquí cuando menciona esa ira que está sobre los que no obedecen, hace ver la indignación fija, permanente, constante que Dios tiene para con los caídos, para los que lo han rechazado, para los desobedientes. Es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición en que estábamos usted y yo. El que está separado de Cristo, el que está separado de la obediencia a Cristo Jesús, de la fe en Cristo Jesús, está en una condición donde está bajo la ira de Dios, o sea, está en condenación. Dice Colosenses capítulo 3, verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando ha listado toda una serie de conductas de la carne, hace ver cómo esa ira de Dios está ya marcada sobre eso. Romanos capítulo 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso lo vemos hasta en la iglesia cristiana evangélica. Gente no creyendo la verdad, deteniendo la verdad, opuestos a la verdad, porque simplemente su raciocinio limitado no le permite engranar la verdad que está expresada en la palabra. Y de pronto entonces dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo este movimiento que vemos, cuando Dios dice, eso es pecado, y la gente dice, no, eso no es pecado, ellos se aman, no es pecado. Y hoy decir usted pecado a algo que el mundo llama loable y hasta hacen desfiles de orgullo, es como ser usted el más insensible a los insensibles de la tierra, cuando Dios dice que eso es pecado. Pero hoy la nueva definición, la nueva normalidad en ese campo, dice que usted es una persona totalmente fuera de foco, si usted no está dando mérito a no llamarle pecado a eso. Y llegan momentos en los cuales ya esto se ha llevado a puntos donde no se puede ni siquiera predicar al respecto en ciertos ambientes, en ciertos países, porque el que predique eso, aunque la Biblia lo diga, aunque Dios lo dice, se hace merecedor de situaciones penales, porque ya los gobiernos están dictando legislación en torno a eso. Y vamos hacia eso, al ritmo que va todo esto, al final de cuentas usted no va a poder ni siquiera mencionar eso porque usted es una persona totalmente homofóbica. Dios mío, si un hijo de Dios no puede ser homofóbico, jamás.
Porque el asunto es llamar pecado a lo que es pecado. No es un odio al hombre, es un odio, un aborrecimiento a la actitud pecaminosa. Que la ira de Dios está sobre todos aquellos que detienen con injusticia la verdad. A nosotros nos somos llamados a replegarnos a la verdad. Esta ira está presente desde el Edén y va a continuar sobre todo los que desobedecen al Hijo. Pero el que recibe al Hijo de Dios, con esa fe viva, permanente, ¿qué dice la palabra? Tendrá vida eterna. Y en esto, aquí el llamado es a que usted y yo entendamos que tenemos un mensaje, que tenemos algo relevante, que usted y yo somos llamados a predicar ese precioso evangelio a toda criatura. Y el Padre ha puesto en las manos de su Hijo esa vida eterna que está a disposición de todo aquel que reciba con una fe viva aquel que hizo su obra en el Calvario. Usted y yo somos anunciadores de eso. Somos llamados a hablar que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, dejó su condición de ser Dios, se humilló, tomó una forma humana, vino a este nivel nuestro y se dejó llevar a una cruz como si fuera el más vil de los pecadores, sin haber cometido pecado alguno, para pagar un precio de una falta de un pecado que no era su pecado, era nuestro pecado. Y que si yo creo que ahí estaba el Dios mismo satisfaciendo la ira, propiciando el enojo de Dios contra el pecado en la identidad misma de Cristo Jesús, y si yo puedo creer que en ese intercambio Él estaba quitando de nosotros aquello que nos tenía bajo condenación, y puedo creer firmemente que he quedado saldado en todo lo que era la acusación que había contra mí, que las actas y los decretos que habían en mi contra fueron clavados en esa cruz, y creo en Cristo Jesús con esa fe salvadora, dice la palabra que tengo vida eterna. Y de pronto se nos hace un mundo el poder entenderlo y el poder comunicarlo. Y aquí la disyuntiva que está enfrente nuestra y de todo ser humano es fe genuina o una desobediencia desafiante. ¿Por qué optamos? Yo le animo a que todos y cada uno de los días nos postremos ante lo que es la declaración de la palabra del Señor. Nos postremos ante aquel que es digno de toda adoración, al único Salvador, al único Señor, Jesucristo nuestro Señor. Él es el único que merece toda la gloria. Y cada día, mientras usted y yo estemos en este periodo, en esta dispensación, dicen algunos, pero en realidad es en este periodo de la primera venida a la segunda venida, este es día de salvación. ¿Cuánto ha durado? Bueno, llevamos 2000 y resto de años, pero esto es algo que fue anunciado por los profetas, que fue señalado, pero viene a materializarse en Cristo Jesús. Le doy dos pasajes y con eso termino. Un pasaje de Isaías 49, verso 8, dice así, la Nueva Traducción Viviente: esto dice el Señor, en el momento preciso te responderé, en el día de salvación te ayudaré, te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Toda una promesa sobre Israel y sobre las naciones hechas a través del momento en el cual el Mesías hacía acto de presencia y venía a realizar su llamado. O sea, la promesa de restauración tiene un pleno cumplimiento en Cristo Jesús. Así que a partir de la cruz estamos usted y yo en ese tiempo aceptable, en ese tiempo de salvación. ¿Cuándo? Hasta la segunda venida de Jesucristo, que ya no va a ser un tiempo de salvación, sino que va a ser un tiempo cuando venga el juicio de Dios. Ahí ya no va a haber segunda opción. Él no vendrá en nada que tenga que ver con el tema de perdón de pecados la segunda vez. La palabra claramente lo dice. Y 2 Corintios capítulo 6, verso 2 dice así, la Nueva Traducción Viviente: pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es día de salvación. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque así lo dice Dios. Hoy es día de salvación. La iglesia tiene que estar activa mientras permanezca ese hoy. Cada uno de nosotros tiene que estar pensando justamente en ese momento en el cual el Señor viene por su pueblo.
en el cual usted y yo somos llamados a difundir el precioso mensaje. Dios da su respuesta favorable en un tiempo propicio de gracia a través de esa venida del Señor. Y en ese momento específico, la persona que escucha la oferta de salvación, al final de cuentas, puede dimensionar la sublime gracia de Dios, que siendo un pecador, que siendo una persona llena de defectos como cualquiera de nosotros, el buen Dios del cielo de pronto se volvió a tu vida y dice: mi hijo eres tú, mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te escogí. Amados, ¿qué podemos hacer usted y yo si no postrarnos delante del Dios de la vida y decirle: Señor, mientras este hoy esté vigente, Señor, quiero gastarme hablando a tiempo y fuera de tiempo esta preciosa buena noticia que ciertamente fue anunciada por los ángeles, y hubo todo un momento de júbilo, porque venía ese momento en el cual vino el Señor Jesús, pero ese momento se completó en la cruz del Calvario. Por esa obra terminada, acabada en esa cruz, es que usted y yo tenemos vida eterna. Mientras sigamos nada más haciendo ahí fiesticas en torno nada más a un niño con poca presencia y viviendo a un Dios chiquitito, minimizándolo y casi que maximizando a su mamá y todo un montón de cosas, al final de cuentas no vamos a ver la superioridad de Cristo Jesús y del Dios en su enorme misericordia y gracia que vino y se entregó y fue a una cruz, siendo el Dios hacedor de todas las cosas, para dar esa vida, para rescatarnos a cada uno de nosotros. Yo pienso que ese momento en el cual aquel traficante de esclavos compuso un himno que se llamó, al cabo de los tiempos, Sublime Gracia, manifiesta lo que alguien que se considera descartado, lo que alguien que considera que ha sido un vil villano, pecador, y que ha hecho las cosas más horrorosas, y de pronto puede percatarse de que el buen Dios del cielo se vuelve a él y le dice: mi hijo eres tú, yo te escogí. Solo en ese momento donde usted entiende hacia dónde iba, lo que usted merecía, y de pronto ver los brazos extendidos del buen Dios, lo puede llevar a entender la sublime gracia de Dios y decir: Señor, verdaderamente tú eres superior a todo lo que puedo imaginar, y quiero vivir todos los días de mi vida bajo ese entendimiento, bajo esa superioridad, bajo esa sumisión de siervo que entiende la gracia que se le ha concedido, y poder alabarte y adorarte todos los días de mi vida. Habrán aflicciones, habrán dificultades a este nivel, por supuesto, hay mucha cosa que Dios tiene que mostrarnos y sacar de nosotros, pero nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted lo cree? Podemos adorar al buen Dios del cielo con un cántico. Padre, gracias. Gracias, Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy
mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando venció por siglos vi, brillando cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Alabanza y exaltación sean para el Hacedor del cielo y de la tierra. Es tu amor, Señor, el que nos rescató. Es tu amor el que nos salvó. Es tu amor, Señor, el que nos hizo salir de la condición en que estábamos, Señor, completamente apartados, completamente bajo condena. Era nuestra condición. La sentencia estaba marcada sobre nuestra vida, pero tu gracia sublime, Señor, permitió ser llamados, ser, Señor, llamados por nombre, ser escogidos, ser apartados para un propósito eterno, Señor. No queremos de ningún momento, Señor, callar este mensaje que tú nos has dado para ser anunciadores, como dice tu palabra, como si Dios mismo rogase a través de ustedes, reconciliados con Dios. Queremos ser ese pueblo que anuncia la buena noticia de esa gracia sublime que se manifestó para todo el pueblo que tú has llamado, que tú has apartado, que tú has escogido. Si en alguien nos vamos a gloriar, nos gloriaremos este y todos los días de nuestra vida en el Dios de nuestra eterna salvación, Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea honor y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Toda gloria es tuya, Señor, todo honor es tuyo, toda alabanza es tuya, toda exaltación es tuya solamente, Señor. Amén. Amén. Si tenemos la confianza del amor que Dios nos ha tenido y que Él dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, necesidad, hambre, desnudez. ¿Quién no vive esas cosas? Pero de pronto decimos, si algo no funcionó, es que Dios no está conmigo. No, todo lo permite el Señor. Esta leve tribulación es necesaria. ¿Para qué? Para propósitos de Dios. Pero nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos cosas antes de terminemos. La primera es el asunto del acomodo de fin de año. El próximo domingo tenemos servicio normal como el de hoy, el domingo 20. Vamos a ver si es uno o dos servicios, pero siempre tiende a haber una disminución importante en la asistencia en fin de año, justamente la última semana. Eso por un lado. Por otro lado, el Ministerio de Salud ha dicho, por favor, tengan en alto cuidado del 20-22 al 3. Esa es la fecha que ellos han dicho, por favor, hagan todo lo imposible por cuidar. Porque son momentos donde la gente rompe y confunde burbuja con familiaridad. Y entonces aparecen un montón de gente. Y entonces es el riesgo que se está
viendo ahí, vaticinando, y yo por lo que veo aquí mismo en Palmares, digo, Dios mío, si eso es ahorita, ¿qué puede ser en ese momento? Entonces, vamos a hacer algo. El domingo 27, que está en ese ámbito de fechas, no vamos a tener servicio. Aparte de que, bueno, los servidores cada uno tiene sus cosas y demás, y todo el mundo anda muy ocupado en esos días. El domingo 27 no va a haber servicio. El próximo domingo sí tenemos. El 27 no va a haber. Y el 3 vamos a hacerlo virtual. Vamos a hacerlo virtual, o sea, no vamos a tener presencia para dar un tiempo de incubación, por si acaso se dio algo así. Pero esperamos que no se dé. La idea es proteger, que ustedes, todos los que vienen aquí, vengan bajo una condición muy segura y que usted pueda venir sin mayor problema. Y si hizo fiesta y rompió, pues en esos días usted y todos se van a dar cuenta. Esperamos que nadie se vea en esa situación, pero queremos salvaguardar a toda la iglesia en esa línea. Entonces el 3 va a ser virtual. Ya después del 3, pues vendrá el 10, donde vamos a tener igual que estamos ahora, si no hay otra cosa que se dicte. Pero vamos a manejarlo así el fin de año. ¿Estamos claros? Cuidémonos, por favor, cuidemos a veces decimos, yo no tengo miedo, pero es que no es asunto de miedo, no, es un asunto a quién puedo afectar yo, a quién puedo dañar, a dónde puede llegar esto. Pues es como jugar la ruleta rusa, cuando me pongo a romper esas burbujas. Bueno, eso básicamente quería mencionarles. Hoy tiene un anuncio que quiere hacerles, así que aquí está el micrófono. Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Lo que yo quiero decirles es algo rapidito. Ahí en la entrada a ustedes, a las mujeres les entregaron una hojita de estas. Quiero explicarles eso. El grupo de mujeres renovadas es el grupo de la iglesia, de las mujeres de la iglesia del renuevo. Somos todas. Nada más que ahora para este asunto de las pandemias, pues abrimos algunas redes sociales donde estamos tratando pues de llegar a ustedes como a mujeres, a acercarnos un poquito, aunque sea a través de las redes sociales. Ahí estamos poniendo días de oración, estamos poniendo algunos estudios bíblicos, estamos poniendo los audios del estudio de Ruth. Y ahora para este próximo año, si Dios quiere, las estamos retando a todas ustedes. Y esto no quiere decir que los hombres no puedan participar, pues también pueden participar. A leer la Biblia, a leer el Nuevo Testamento durante un año. No quisimos poner toda la Biblia porque a veces pues la gente se abruma mucho con esto. Pero el Nuevo Testamento lo vamos a leer en el próximo año juntas, si Dios lo permite, o juntos, si ustedes como varones también se quieren unir. Vamos a estar en Facebook poniendo el calendario. Este año, este mes de enero, se los dimos a todas ustedes así en un papelito. Y aquellas personas que no tengan redes sociales, pues se comunican conmigo, me dejan ahí con los servidores su número de teléfono, yo les envío por WhatsApp todo esto todos los meses. Queremos que los viernes o sábados vamos a tener un comentario sobre esas lecturas bíblicas ahí en el Facebook, y usted pueda escribir también lo que Dios le ha hablado esa semana con esas lecturas. Y entonces las personas que no tengan estas redes sociales me avisan y vamos a tratar de enviarles esos comentarios también. Así que es un reto. Necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos aprender de la palabra de Dios, y esa es la idea para este año que viene, si Dios quiere, que la palabra sea pues la máxima autoridad en nuestras vidas. Amén. Así que espero que todas estemos en la misma página el próximo año. Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, los varones estamos cordialmente invitados. Hasta que no definamos algunas pautas a seguir específicamente con el grupo de varones, pues todos podemos ser parte de ir leyendo la palabra. Bueno, yo creo que eso sería lo que queremos anunciarles. Vamos a estar en pie para hacer la oración final, darle gracias al buen Dios que hizo los cielos y la tierra, por su favor, por su misericordia. Padre, tú has sido bueno en gran manera. Al dejarnos, Señor, tu palabra como un permanente
Señor, instrumento para que el hombre de bien sea enteramente preparado, perfecto para toda buena obra, en el acatamiento a la revelación que ha sido mostrada en su plenitud a través de la obra de Cristo, Señor, y a través de todos los profetas que fueron antes, Padre, y los apóstoles. Te damos gracias, Señor, por todos y cada uno de las instrucciones que podemos hacer vida hoy, Señor. Permítenos, Dios, ser ese pueblo que no solamente tiene una estima, sino una alta obediencia e inclinación a tu palabra, a tu instrucción, y entenderte, Jesucristo, tú eres superior, absoluto, a todo lo que podamos nosotros considerar como importante. Tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y ante ti nos postramos. Hoy bendigo tu iglesia, Dios, en tu nombre, conforme, Señor, a tu llamado, cuando dijiste en tu palabra, así bendecirás a mis hijos, declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce su rostro sobre ti y llene tu corazón, llene tu casa de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Él siempre será digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Su nombre sea exaltado por siempre. Amén.